Os recuerdo a los que estáis en streaming que estaré junto a vosotros detrás del chat para lanzar las dudas al ponente. Y sin más, a continuación os presento al doctor David Bermejo para impartirnos la charla sobre inteligencia artificial en medicina. Únete a la gran revolución. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Gracias. Mirad, a lo largo de la historia, todas las innovaciones tecnológicas han supuesto una revolución en medicina. Os podéis imaginar, el microscopio nos ha permitido ver lo invisible. Los rayos X nos han permitido ver el interior del cuerpo sin necesidad de abrir al paciente. La electrocardiografía nos ha permitido analizar la función del corazón. Bien, pues hoy estamos en esta época, estamos viviendo, me atrevería a decir, una de las mayores revoluciones que puede haber en la medicina, y es la inteligencia artificial. Dentro de poco, cada uno de vosotros vais a empezar vuestra residencia. A lo largo de estos años que vais a empezar, aproximadamente en promedio se calcula que vais a ver entre 3.000 y 6.000 pacientes. Durante este tiempo vais a afinar vuestro ojo clínico, vais a aprender a analizar patrones de los pacientes. Pues imaginaos que hay una inteligencia artificial capaz de no solo analizar miles de pacientes, sino millones de pacientes, datos de millones de pacientes en cuestión de segundos. ¿Creéis que esto puede de alguna forma revolucionar la medicina? O imaginaos que existe una inteligencia artificial capaz de, en una consulta, automáticamente transcribir todo lo que está sucediendo en la consulta y rellenar automáticamente formularios y la historia clínica del paciente. De forma que ya no tenéis que estar enfrente del ordenador con el teclado sin tener ni siquiera tiempo de mirar a la cara del paciente. ¿Creéis que eso también puede revolucionar de alguna forma la medicina? Bueno, pues yo me ha presentado, David Bermejo, soy doctor en inteligencia artificial, no soy médico. Llevo trabajando en inteligencia artificial en medicina más de 10 años. Trabajo en Spotlight, que es una empresa que tenemos como fin el desarrollo de tecnología innovadora en base a IA para democratizar el acceso a la medicina, a la salud en base a inteligencia artificial. Y hoy vengo a compartir un poco con vosotros las experiencias que tenemos desde Spotlight en el desarrollo y en el diseño de IA para la salud, y también para mostraros un poco no solo la oportunidad que la inteligencia artificial en medicina supone, sino el beneficio para cada uno de vosotros que decidáis al final adoptar la inteligencia artificial en vuestra rutina clínica, en vuestra profesión como médico, que dentro de poco empezaréis. Bueno, pues no sé cómo habéis venido a esta charla, con qué imagen de la inteligencia artificial venís a esta charla. Espero que no penséis que el futuro es algo así, donde un robot vestido con una bata de médico os va a quitar el trabajo y el médico está desplazado. Por supuestísimo, esto no es el presente, esto no es el futuro, esto no es hacia donde vamos, ni siquiera más en general, y esto vende mucho. No vamos hacia un futuro donde una inteligencia artificial general nos va a dominar a nosotros como humanos y estaremos a la merced de una IA. Esto para nada es hacia donde vamos. Más bien es lo contrario. Nosotros, el humano en el centro, vosotros en concreto, los médicos, seréis los que tendréis a vuestra disposición, a vuestra merced, digamos, multitud de herramientas en base a IA para vuestro bien, con un único fin. ¿Con qué fin? Pues hacer vuestra práctica clínica más fácil, más ágil, más sencilla, más precisa, porque eso luego significará un mejor, por ejemplo, diagnóstico de un paciente, o significará un mejor manejo del paciente. Este es el objetivo y no el reemplazo del médico por IA. Por supuesto, eso no va a suceder. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar un poco sobre la historia de la IA. Es verdad que ahora todo el mundo habla de la IA. O sea, hasta mis abuelos pueden hablar de la IA, está en el telediario todo el mundo, IA, pero no es una cosa de ahora. En realidad ahora, bueno, pues ha habido un boom, pero la inteligencia artificial, en realidad, tiene su historia. Hombre, comparada con la historia de medicina, pues no es tan grande, pero, de hecho el término la inteligencia artificial se acuñó en los años 50. Lo llamaban inteligencia, no era tan inteligente, eran más bien reglas lógicas, ¿no? Pues si A, entonces B, si A y B, pues entonces pasa C. Bueno, resolvía alguna cosa, pero, hombre, tampoco era tan revolucionario.
entró lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial y llegó el machine learning. Aquí ya sí que aparece el aprendizaje, la noción de aprendizaje. Yo puedo aprender patrones de datos del pasado para intentar predecir lo que va a pasar en el futuro. Y esto vamos a ver ejemplos de esto. Y luego ya llega la revolución en los años 2010, yo diría un pelín más tarde, 2015, viene la explosión del Deep Learning, que seguramente hayáis oído hablar de esta tecnología. Sabéis que la IA funciona en base a datos. O sea, el alimento principal de la IA son los datos. ¿Y qué pasó en los 2010-2015? Empezó la era del Big Data. Hoy en día, queramos o no queramos, estamos generando cantidad ingente de datos digitales. Entonces esto fue el alimento perfecto para la explosión del Deep Learning y de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es un poco la diferencia entre los algoritmos un poco más tradicionales y los nuevos algoritmos que estamos viendo que están completamente revolucionando la vida entera, todos los ámbitos de la vida y por supuesto también de la salud? Bueno, pues antes veíamos, estamos hablando de los datos, ¿no? Que es el alimento de la IA son los datos. Antes veíamos que, bueno, nosotros introducimos a estos algoritmos cierta cantidad de datos y, bueno, funcionaba bien. Pero a medida que le metíamos más y más y más datos, veíamos que saturaba. Ya no era capaz de, por mucho que yo le metiera datos, ya no era capaz de aprender más. Sin embargo, hay un cambio de paradigma y en los nuevos algoritmos, ahí sí que sí veíamos que cuantos más datos, mejor funcionaba. Cuantos más datos, mejor funcionaba. Y recordamos que estamos en la época del Big Data. Generamos datos y datos y datos. Por tanto, más datos, mejor performance. Más soluciones en el día a día. Más soluciones en vuestro día a día como de médicos. ¿Y cómo funcionan estos algoritmos? Bueno, pues hemos dicho que funcionan en base al aprendizaje. Entonces, imaginaos que hoy salimos de esta ponencia y nos ponemos de acuerdo y decimos, venga, vamos a desarrollar un algoritmo capaz de, dada placas de tórax, vamos a ver si un paciente tiene tuberculosis o no tiene tuberculosis. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Recolectar un montón de radiografías de pulmón con tuberculosis, recolectar un montón de radiografías de tórax sin tuberculosis y ir enseñándole a la máquina, oye, mira, esto tiene tuberculosis, esto no tiene tuberculosis. De forma que el algoritmo de inteligencia artificial que está aquí mostrado en la figura, que de alguna forma intenta imitar el procesamiento de la información en el córtex visual, de ahí que se parezca a una red neuronal de un humano, cogido mucho con pinzas, es capaz de aprender aquellas características discriminativas, en este caso, entre un pulmón con tuberculosis o sin tuberculosis. Pues seguramente se esté fijando a lo mejor en la densidad del parénquima pulmonar para ver si hay cierta cicatrización en el tejido que implique alta probabilidad de tener tuberculosis. Pero ni siquiera nosotros tenemos que definir qué características tiene que buscar el algoritmo en la imagen de la placa para decir si tiene tuberculosis o no. Esa característica la encontrará, la buscará y la encontrará el algoritmo por él solo. Y bueno, ¿esto de la IA es futuro o es más bien presente? Yo creo que tenemos todo claro que esto es presente, no solo en la salud, todos nosotros estamos rodeados de algoritmos de inteligencia artificial en la banca, todos tenemos un banco, cada una de nuestras transacciones bancarias está auditada por algoritmos de inteligencia artificial para detectar si una determinada acción es fraudulenta o no, coches autónomos, Tesla y compañía, biometría, bioseguridad. Y por supuesto no se va a quedar atrás el ámbito de la salud, el ámbito de la medicina. Entonces, hablando de IA en medicina, la pregunta sería, bueno, ¿pero dónde podemos aplicar la IA en medicina? Y aquí muchos a lo mejor podéis decir, radiología, ¿no?, por excelencia, y a lo mejor un poquito más. A lo mejor, bueno, anatomía patológica por aquello que tienen escáneres. Venga, dermatología porque pueden hacer algunas fotos a la piel y poco más. Pues nada más lejos de la realidad. La IA en medicina se aplica, no digo se puede aplicar, se aplica en presente absolutamente a todas las escalas y en todas las especialidades. Desde la escala más pequeña, celular, no solo celular, sino de la secuenciación del ADN. ¿Sabéis quién es el premio Nobel de este año de química? Los desarrolladores de AlphaFold, no sé si os suena, capaces de predecir la estructura tridimensional de las proteínas con todo lo que eso implica para el desarrollo de fármacos. Todo esto es en base a inteligencia artificial, desde la escala más pequeña molecular, pasando, por supuesto, por la prevención, diagnóstico, pronóstico, predicción de respuesta a tratamiento en base a datos
de los pacientes, a una escala mucho más grande, como puede ser, bueno, pues una escala más asistencial, ¿no? de gestión hospitalaria, etc. Es decir, y esto, escalas y a todas las especialidades: radiología, anatomía patológica, dermatología, psiquiatría, hematología, cualquier tipo de especialidad, y lo vais a ver. También respondiendo un poco a la pregunta, bueno, ¿esto es presente o es futuro? Ayer hice una búsqueda en PubMed y busqué a ver cuántos artículos había publicados. Si están en PubMed, son artículos en revistas indexadas, en revisión con pares, es decir, por pares, son artículos bien, no son preprints por ahí sueltos en internet. ¿Cuántos artículos había publicados hablando de IA en medicina? Más de 300.000 artículos validando y desarrollando IA en medicina. Más de 300.000 artículos. Podéis ver la gráfica, que esto es, desde que hemos hablado del boom del Big Data y que hemos hablado del boom del Deep Learning, veis que esto es completamente exponencial. Y en esta ola exponencial salís vosotros. Tenéis la oportunidad de uniros a esta ola de la inteligencia artificial en medicina. Si restringimos la búsqueda en los últimos 10 años, más de 300.000 artículos. Una bestialidad. Aunque, bueno, es verdad que si ahora miramos cuántos algoritmos de IA se están usando en vuestros hospitales, cuántos algoritmos, sistemas en base a IA están certificados por la FDA o por la Unión Europea con el marcado CE para el uso realmente clínico en vuestros hospitales, no hablamos de cientos de miles, no hablamos ni siquiera de miles, hablamos de cientos. Hay un gap entre los artículos que se publican y la vida real enorme. Enorme es enorme. ¿Por qué? Porque hay retos. No es lo mismo desarrollar un algoritmo de IA en un hospital o en un laboratorio, en un entorno muy controlado, donde tienes todas las variables controladas. Bueno, ponga usted ese algoritmo en la vida real, con toda la variabilidad que existe, a ver si funciona o no a ver si funciona. Hay ciertos retos a los que nos tenemos que enfrentar para que estos algoritmos realmente funcionen en la vida real. Y destacaría 3. En primer lugar, destacaría los sesgos. Hemos dicho que la inteligencia artificial funciona en base a los datos. Los algoritmos son los cracks en analizar y en aprender patrones de los datos. Si yo lo único que hago es entrenar estos algoritmos de IA con una base de datos con sesgos, ¿qué va a hacer el algoritmo? Aprender esos sesgos. Eso es su trabajo, lo hace genial, lo hace mejor que nosotros. Va a aprender esos sesgos. Cuando yo aplique este algoritmo en la práctica clínica, ¿qué va a pasar? Que va a diseminar, va a esparcir esos sesgos. Es nuestra responsabilidad, es vuestra responsabilidad cuando diseñéis, que luego hablaremos, cuando diseñéis este tipo de herramientas o tengáis la oportunidad de desarrollar este tipo de herramientas, de analizar todos los posibles sesgos que hay en los datos. Esto es un poco abstracto. ¿Qué son los sesgos? Bueno, pues puede haber de todos los tipos. Puede haber sesgos más demográficos, más de sexo o de raza, por ejemplo. Bueno, pues yo quiero hacer un algoritmo de IA para identificar nódulos pulmonares en TAC de tórax y ver si es benigno o maligno, y solo entreno el algoritmo con TAC de tórax de hombres, pues hombre, pues a lo mejor me viene una mujer luego y no funciona tan bien como yo había publicado en el super paper de Science o de Nature. ¿Veis? Puede haber sesgos o de etnias, o puede haber sesgos también más del día a día. Por ejemplo, si yo hago un algoritmo para analizar muestras de microscopía de aspirados de médula ósea y solo entreno al algoritmo con muestras, con portas teñidos con un tipo de tinción, si yo me muevo al hospital de al lado que no usa la misma tinción, pues es que a lo mejor no funciona tan bien. ¿Veis que hay sesgos o potenciales sesgos a todos los niveles? Entonces, esto es un gran reto y es una de las diferencias entre un paper y un producto real que os sirva a vosotros en vuestro día a día. El segundo reto es la explicabilidad. Mirad, aquí hay una crítica, con todo el sentido del mundo, a la inteligencia artificial, y es, no sé si habéis escuchado, que es una caja negra, que es una black box, que está tomando decisiones, o que os hace, o que os puede hacer tomar decisiones sin vosotros entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué el algoritmo me está diciendo que este paciente tiene alta probabilidad de recaer en un mieloma múltiple? ¿En base a qué datos? Estáis tomando decisiones importantes, necesitáis, de hecho, tenéis el derecho y el deber de exigir
explicabilidad, que nosotros como desarrolladores de algoritmos de IA seamos capaces de explicaros a vosotros por qué el algoritmo está tomando cierta decisión. Segundo, explicabilidad. Y tercero, importantísimo, la usabilidad. También gran diferencia entre un algoritmo, un paper, y la vida real. Yo puedo tener, hablando de algoritmo, por ejemplo, de los nódulos pulmonares en función de TAC, analizando imágenes de TAC y tórax, yo puedo tener un algoritmo que funciona con una accuracy, con una performance, con un rendimiento de un 99,9%, pero yo le digo al neumólogo o al radiólogo, mira, para que puedas usar este algoritmo, tienes que bajar a la planta -1, donde está radiología, pelearte con los de tecnología, con los de IT del hospital para que te den las claves para poder acceder al PACS. Después llevar un pendrive encriptado por aquello de la seguridad, enchufárselo al PACS, descargarte el TAC, subirte a la tercera planta porque es ahí donde tengo el superordenador con la GPU de NVIDIA, no sé qué, esperar una hora y luego ahí ya tienes la identificación del nódulo pulmonar. Ya puede funcionar con 99,9% o con un 100%, pero no es útil, eso no, o sea, os rompe completamente vuestro flujo de trabajo, os rompe todo, o sea, lo hacéis más rápido, lógicamente, a ojo, ¿no? Viendo el TAC, no es usable. Entonces, de ahí la necesidad completa de que vosotros, como médicos, participéis desde el principio en el diseño de estas herramientas en base a IA. Porque vosotros sois los que sabéis la utilidad y la necesidad. Entonces, si no se os tiene en cuenta, digamos, a la hora de diseñar y validar estas herramientas, no vamos a ningún lado. Vosotros sois los usuarios finales. Entonces, tenéis que participar. De ahí la necesidad del codiseño de estas herramientas, la parte técnica, junto con la parte experta clínica. Vale, entonces... moviéndonos ya un poco más, hemos hablado un poco de teoría, vamos a ver un poco más casos prácticos, casos en los que desde Spotlight, desde la empresa en la que trabajo, llevamos trabajando muchos años. Tenemos dos grandes pilares, la oncohematología y las enfermedades infecciosas. Luego también, bueno, tenemos algún trabajo en radiología, de hecho esto vino por el COVID. Vamos a ver también, bueno, diferentes proyectos. Un proyecto que quería destacar es un proyecto que estamos llevando a cabo junto con 3 hospitales del Sistema Público de Salud, con el 12 de octubre de Madrid, con el Clínico también de Madrid y con el Valdebrón de Barcelona, que es, en el ámbito de la oncomatología, es un sistema capaz de analizar de forma automática los aspirados de médula ósea. No sé si sabéis, bueno, sabréis, claro, que para el diagnóstico, en la primera prueba para el diagnóstico de cualquier leucemia mieloide aguda, mieloma múltiple, linfoma folicular, lo que sea, la primera prueba es el aspirado, después del frotis, es el aspirado de médula ósea. Y sabéis que una vez se le hace el aspirado de médula ósea al paciente, se extiende en un porta y el hematólogo, el citólogo, tiene que, en el microscopio, visualmente, una a una, contar y diferenciar el tipo celular de 500 células. Una médula, otra médula, otra médula, 500 células, otras 500 células. ¿Creéis que esto es eficiente? ¿Creéis que esto, el hematólogo a primera hora, va a funcionar igual que a las 8 de la tarde después de haber visto que se quemado por la retina del microscopio horas y horas y horas y horas? Esto, hay variabilidad también interobservadora. A lo mejor yo como hematólogo digo que esta célula es un blasto y mi compañero dice que es un monocito. Y eso puede cambiar el diagnóstico, o puede cambiar el pronóstico de un paciente, o puede cambiar el tratamiento de un paciente. Bueno, pues con todo esto en mente, hemos desarrollado un sistema que, en base a un teléfono móvil acoplado a un microscopio, tú le haces ciertas fotos al microscopio y en cuestión de segundos te identifica, te cuenta y te diferencia miles y miles de células. De forma que ya no solo medimos 500 células o tomamos decisiones en función de 500 células, sino que tomamos decisiones en función de miles y miles de células. Y podemos ir un paso más allá. ¿Por qué solo diferenciar tipos celulares si podemos a lo mejor predecir ciertas alteraciones genéticas en función de la morfología de las células? Pues estamos siendo capaces de detectar, por ejemplo, analizando la morfología de las células plasmáticas de la médula ósea, identificar si tiene, por ejemplo, la translocación 11-14 o el estado de mutación de NPM1 o de TP53, analizando la morfología de los blastos, de forma que son herramientas de screening rápido en aquellos hospitales donde no haya un NGS disponible en el momento.
Esta misma tecnología que aplicamos en hospitales punteros en España y en Europa es la misma que usamos también en la rama de las infecciosas. De ahí, no lo he comentado al principio, porque bueno, tenemos como una visión y una misión muy grande en Spodlar, que es la democratización al acceso a la medicina. La misma tecnología la aplicamos en países en vías de desarrollo, en este caso para analizar muestras de frotis de sangre para identificar ciertos parásitos, malaria, leishmania, Chagas, etcétera, etcétera. Además, los algoritmos los integramos en el propio teléfono móvil para poder hacer el diagnóstico a pie de cama, digamos, del paciente, en este caso para sangre. Este es un estudio en Kenia para detección y análisis de muestras de heces, de orinas. Esto es lo que comentaba también de radiología, donde no solo cuantificamos la extensión de los tejidos del pulmón, sino éramos capaces de predecir, en este caso, la admisión a UCI, la probabilidad de admisión a UCI o la probabilidad de necesidad de ventilación mecánica, esto en el contexto del COVID. Y luego ya por último, otro tipo de trabajos en los que estamos trabajando mucho es, bueno, sabéis que vosotros trabajáis de forma holística, no solo miráis la imagen, no solo miráis el hemograma, ¿no? Aunáis un montón de información. Y esta información luego la usáis para hacer, por ejemplo, en este caso, pronóstico de pacientes. Bueno, pues estamos redefiniendo los clásicos scores pronósticos de diferentes patologías en base a inteligencia artificial. Y estamos siendo capaces como efectivamente las curvas de supervivencia de los grupos identificados por IA se separan mejor que cuando se usan los scores más tradicionales. Entonces, bueno, pues podemos aportar información en el pronóstico. Y luego ya por último, para terminar, no podíamos dejar de hablar de la IA generativa, ¿no? Todo el mundo habla de ChatGPT. Bueno, pues nosotros también aportamos aquí nuestro granito de arena y además integramos los modelos de estilo ChatGPT, intentando que no alucinen, ¿no? Pues que solo acceda a la información de guías clínicas desde el teléfono móvil. Y para terminar, no sé si habéis visto esta gráfica. Hace unas semanas pasaron el examen que hicisteis hace poquito tiempo a los diferentes modelos de IA y este es el rendimiento que han obtenido. ¿Creéis, vuelvo a la pregunta del principio, ¿creéis que esto puede revolucionar de alguna forma la medicina? Lo que está claro es que la IA en medicina tiene que ser multidisciplinar y así funcionamos nosotros en Spodlar. Los médicos solos a lo mejor no entienden las limitaciones técnicas. Los ingenieros solos a lo mejor no entienden la necesidad y la utilidad clínica. Es imprescindible que participéis en el diseño y que codiseñéis junto con nosotros, los ingenieros, que codiseñéis esos algoritmos de inteligencia artificial. Está claro que la IA no va a sustituir a los médicos, pero los médicos que uséis IA sí que a lo mejor podréis sustituir a los que no lo uséis. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora damos paso a los 10 minutitos. Si alguien quiere preguntar al doctor, ¿alguna pregunta? Sí, un momento. Buenas. Yo quería preguntar, yo no llego a entender muchas veces cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una IA de análisis de texto y un score. Nosotros utilizamos normalmente resultado de una regresión. O sea, la IA lo único que hace es alimentar los datos y que usa el mismo score para calcular lo mismo. La gran diferencia es que tradicionalmente la estadística tradicional de esos scores que tú hablas suelen ser normalmente relaciones lineales o separaciones lineales entre dos grupos, ¿vale? O sea, imaginaos que yo quiero separar dos grupos, pues una estadística lineal, te pone una raya y dice esto es de grupo 1, esto es de grupo 2. La estadística que está detrás de la inteligencia artificial es capaz de modelar relaciones no lineales, por tanto encontrar patrones nuevos y encontrar grupos nuevos. No sé si me explico. O sea, la gran diferencia es la estadística no lineal. Entonces, como una vuelta de tuerca a la estadística clásica, en función de los scores. Luego está toda la parte de análisis de imagen que hemos visto con las redes neuronales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenos días. Mi pregunta es si usted podría recomendar alguna herramienta accesible de inteligencia artificial para usar por nosotros desde el día 1 del MIR. Sí. De hecho, justo me viene genial esta pregunta porque se me olvidó comentar durante la ponencia. Aprovecho. El CTO, de hecho, va a lanzar el próximo 25 de marzo, creo que va a lanzar un curso de IA aplicado a medicina.
Tiene 3 grandes componentes. Es un curso acreditado, de hecho que el director es Julio Mayol, no sé si alguno lo conoce aquí del clínico. Tiene como 3 grandes pilares. Uno que es un poco introducción a la aplicación clínica de la inteligencia artificial, otro que es investigación con IA y otro que es la parte de reputación y posicionamiento. En el segundo pilar de herramientas de investigación a la IA, justo yo creo que van a adentrar un poco, se va a ahondar un poco en herramientas útiles para vosotros en el día a día. Entonces, apuntaos si queréis y más información podéis pedir a CTO. Hay un curso de IA que empieza en unos días, 25 de marzo, pero para no ser tan abstracto y responder un poco, muchas veces de otros años que hemos venido a dar la charla, nos preguntan si es necesario que aprendáis a programar o no. Ya os digo que no hace falta, y menos aún hoy en día con ChatGPT. Quiero decir, si es que hoy se puede programar con lenguaje natural. Hazme un código, tú se lo explicas de boquilla y te hace el código, copias, pegas y ejecutas. Entonces, herramientas. Yo diría, o sea, más que herramientas, que entendáis las limitaciones técnicas y que en vuestra residencia, si tenéis oportunidad de acercaros a algún proyecto de innovación tecnológica en base a ella, que no perdáis la oportunidad. Subíos al carro y a la revolución que implica la IA. Buenos días. Cuando se habla de la IA en medicina siempre se habla de radiología, patología o hematología y me gustaría qué papel tiene la IA en especialidades como psiquiatría. Gracias. Pues mira, joder, es que justo esta misma pregunta me la hicieron, o sea, después de la charla del año pasado, esta misma charla, me escribieron un correo y justo era una chica que quería hacer residencia en psiquiatría y quería un poco saber IA las aplicaciones de IA en psiquiatría. Me acuerdo que hice una búsqueda bibliográfica y había un mogollón de cosas, pero ahora mismo no me acuerdo de aplicaciones concretas. Si quieres, bueno, no sé si has cogido mi correo, escríbeme el correo y te lo mando, pero vamos, o sea, infinitas. Es que si veo que estás detrás al fondo, creo que no has llegado al principio de la charla, pero hablábamos de esto, que es que esto, la IA en medicina no solo se aplica, es verdad que se escucha mucho radiología, anatomía, patología, dermatología, a lo mejor hematología, aunque no, tampoco tanto, más que nada porque es analógica, no es digital, pero la IA se aplica en presente y se puede aplicar, por supuesto, con potencial en cualquier tipo de especialidad. Si alguien quiere realizar alguna pregunta más. Sí. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Y yo te quería preguntar que comprendo que en muchas especialidades precisamente la IA te puede permitir hacer cosas que sin la IA no podrías, con lo cual es un avance en esa especialidad. Pero en otras especialidades, precisamente en imagen, de rayos, que precisamente el grueso, hay intervencionismo, etcétera, pero el grueso es analizar imágenes. No sé qué podría pasar que hiciesen falta muchísimo menos médicos para analizar imágenes y con lo cual se pueda ocurrir lo que al principio has dicho que no iba a ocurrir con la IA. Pregunto. Muy buena pregunta. Para nada ese es el escenario. De hecho, lo que se está viendo hoy en día es que faltan radiólogos. Entonces, lo único que va a hacer la IA es agilizar el trabajo de los radiólogos y poder ser más eficientes y analizar más imágenes en el mismo tiempo. Pero es que hace falta radiólogos. Para nada se van a desplazar a los radiólogos, para nada se van a necesitar menos radiólogos. O sea, van a liberaros tiempo para hacer otras tareas cognitivas, a lo mejor de alto nivel, que la IA ni se lo huele. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, con esto ya finalizamos la ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por asistir.